Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema vamos a iniciar con nuestra materia, una disculpa, con nuestra materia de Ciencias de la Comunicación. Me presento, mi nombre es Abraham Munguía. Bueno, vamos a estar trabajando estas 2 semanas con esta materia. Bueno, vamos comenzando con lo que nos toca. Lo primero que vamos a tener que trabajar es precisamente qué es eso de las ciencias de la comunicación y cuál es su objeto de estudio, es decir, cuál es eso que estudian las ciencias de la comunicación. Lo primero que, debemos saber es si son aquellas disciplinas de las ciencias sociales que se encargan de estudiar la ciencia de los procesos de comunicación como fenómenos en sí mismos. Es decir, vamos primero desgajando esa parte. Son aquellas disciplinas, es decir, es una disciplina de estudio, es un área de estudio que se deviene o que deriva de las ciencias sociales. Y las ciencias de la comunicación se encarga de entender precisamente de los procesos de comunicación como fenómenos en sí mismos, es decir, estudia al proceso comunicativo y trata de comprender precisamente cuáles son los medios que se emplean, es decir, por ejemplo, en este caso, que yo estoy utilizando una transmisión por medio de YouTube para hacerles llegar un conocimiento. El conjunto semiótico, es decir, todo el mensaje que se da, la forma en que lo transmito y demás, y cuál es la influencia que tiene esto precisamente dentro de lo que es la sociedad, en este caso, ustedes. Entonces, eso es precisamente lo que se va a encargar de estudiar las ciencias de la comunicación y, de dónde se derivan precisamente las ciencias de la comunicación. Ahora dice, generando sus propios métodos de estudio y herramientas analíticas, es decir, básicamente comienza a crear sus propias herramientas de cómo trabajar, su propia metodología, sus propios métodos y demás. Algo que ustedes ya me imagino que por ahí tuvieron que haber revisado en metodología de la investigación. O si no, se pudo haber revisado en algunas otras materias. Esta joven rama disciplinaria, es decir, una rama de todo este estudio, dice parte de la sociología, la cual le aporta las bases metodológicas y para los primeros estudios llevados a cabo de forma sistemática. Es decir, básicamente la sociología le otorga las herramientas necesarias, los métodos y algunas ideas para poder trabajar con este proceso. La sociología, recordemos, es la ciencia que se encarga de estudiar precisamente al ser humano dentro de la sociedad. Y dentro de la sociedad, pues no hay otra cosa más que el proceso de la comunicación, ya sea corporal, ya sea oral y de muchas otras maneras. Entre ellas también van a estar precisamente los medios de comunicación, que van a ser precisamente, de alguna manera, las razones por las que nace las ciencias de la comunicación. ¿Por qué? Porque precisamente el nacimiento de los medios de comunicación, la televisión, el radio, el periódico y demás, surge una forma nueva de comunicarle al usuario, a las personas, ciertos mensajes. Y para ello, se requiere precisamente el conocer cómo es que piensan los seres humanos, cómo es que escuchan, cómo es que aprenden las cosas y qué palabras, qué sonidos, cómo lo debes de decir para que las personas realmente comprendan el mensaje y generes cierto cambio en ellos. Esto precisamente es a lo que se refiere con inquietudes epistemológicas, es decir, que el científico le interesa precisamente conocer todo eso que se involucra dentro de la comunicación y cómo puedo manipularlo para generar mensajes mucho más claros, mucho más relevantes, pero también que permitan, pues ahora sí que convencer a la gente de determinadas cosas, porque eso ya lo vamos a ver más adelante. Primeros periódicos, radiodifusoras, el primer medio masivo electrónico de comunicación, todo esto generó precisamente la duda referente a eso. Las ciencias de la comunicación, son hoy en día una herramienta básica para comprender la naturaleza de las sociedades, así como la comunicación diaria entre personas o grupo de personas, sea en su dimensión institucional o comunitaria. Es decir, las ciencias de la comunicación son hoy en día, es decir, en esta época, una herramienta fundamental para comprender la naturaleza de toda la sociedad, es decir, la forma en que se estructuran las sociedades. Por ejemplo, en México, la parte de uno de los elementos propios de la comunicación es el lenguaje. Y el lenguaje, por ejemplo, mexicano tiene bastantes características. Entre ellas, por ejemplo, está el simple y sencillo hecho de jugar con el lenguaje, el famoso albur. Es decir, este tipo de elementos hace que la sociedad tenga una característica propia, es decir, sus personas tengan unas características propias. Y entonces, para poder comprenderlas, debemos entender
cómo es que se comunican esos mexicanos. Ahí entrarían las ciencias de la comunicación, ¿va? Entonces, bueno, para ahí va precisamente esa parte. El objeto de estudio dice, bueno, las ciencias de la comunicación abarcan una gran variedad de especialidades, entre las que se van a destacar algunas de las cosas. La comunicación social, por ejemplo, lo que es la comunicación dentro de los mismos sujetos, las mismas comunidades, las colonias, los países, los estados y demás. Periodismo. Bueno, básicamente el periodismo, como uno de los tantos medios de comunicación, pues como dijimos, va a utilizar un medio de comunicación escrito. Pero para ello, bueno, va a requerir de determinados elementos para que logre generar el impacto que se quiere. Un ejemplo de los más comunes es el título. El título o la nota titular, que es la que nos va a indicar precisamente la noticia y la que va a jalar la atención del público, ¿va? Eso es algo que surge a partir del estudio de la comunicación, de cómo es que una frase tan simple puede despertar el interés de una persona o de un conjunto de personas. Y eso, para ello, hubo necesidad de las ciencias de la comunicación. Relaciones públicas, que no es otra cosa más que el trabajo que hacen ciertas personas, por ejemplo, como pensemos en una persona que trabaja para una empresa y que se encarga precisamente de llevar a cabo los tratos con otras empresas. Esta persona tiene que hacer relaciones públicas, es decir, relacionarse con personas del Estado, es decir, del gobierno, personas de otras empresas y demás, para poder generar ciertos negocios o ciertos productos para su empresa. Eso ya son relaciones públicas. Pero para ello se necesita precisamente generar un proceso de comunicación adecuado para esas situaciones. No puedes llegar a hablar como albañil, ahora sí que respetando, ¿no?, el ambiente de una persona de la construcción, pero no puedes llegar a hablar de esa manera con una persona, a lo mejor un empresario, sino que tienes que generar un lenguaje distinto. De igual manera, la persona de negocios, por ejemplo, al moverse en el ámbito de la construcción, pues tendría que cambiar su lenguaje. Y de hecho lo va a hacer, ¿ah? Entonces, bueno, por ahí va esa situación. Comunicación institucional. Bueno, no es otra cosa más que la comunicación que mantienen las empresas, por ejemplo, con sus mismos empleados o con sus clientes y demás. También hay un tipo de lenguaje muy adecuado, específico para ese tipo de situaciones. Y eso también se encarga de estudiarlo las ciencias de la comunicación. Redes sociales. Es decir, las redes sociales son una herramienta de comunicación masiva, es decir, porque llega a muchísimas personas. Y entonces, las ciencias de la comunicación lo que se va a encargar precisamente de estudiar es qué lenguaje se utiliza, qué medios se utilizan, video, imágenes, memes, cosas por el estilo. Todo eso, qué producto, o más bien, qué consecuencias tiene dentro de lo que es la sociedad en general. Telecomunicaciones, los teléfonos celulares, la internet, todo ese tipo de servicios que de alguna manera sirven para que los seres humanos nos comuniquemos. Publicidad y comunicación audiovisual. La publicidad es muy importante. La publicidad no es otra cosa más que una serie de mensajes muy bien diseñados para lograr una meta en común. Por ejemplo, hacer que una persona compre un producto determinado, que sienta la necesidad de comprarlo. Para ello, se va a necesitar crear un mensaje específico que permita lograr esa meta. Y es ahí donde va a entrar las ciencias de la comunicación, trabajando a la par con sociología, psicología y demás, para comprender cómo es que funciona el pensamiento mexicano, el pensamiento humano en general, y entonces cómo es que, si tú conoces, por ejemplo, cómo piensa un mexicano, puedes crear un mensaje muy bien adaptado para esa persona y lograr generar esa necesidad. Entonces, el objeto de estudio de las ciencias de la comunicación son los procesos y fenómenos de comunicación, como ya lo habíamos dicho, en sus distintas áreas. Estas son solo algunas, ¿eh? Con frecuencia también es abordada por otras disciplinas, entre las que es posible mencionar la lingüística, el estudio de las lenguas, la sociología. La lingüística, el estudio de las lenguas en su forma más básica, ¿eh? Aclaro, no me estoy metiendo muy de lleno a explicarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos con lo que sigue. La sociología, ya lo habíamos mencionado, la antropología social, que es el estudio de la cultura, pero en una sociedad como tal, y cómo es que la cultura surge precisamente de las interacciones entre individuos. La psicología, también que ya lo había mencionado, entre otras. A esto, muchachos, se les va a conocer como interdisciplinariedad, es decir, una conexión entre las distintas ciencias. Y
todas en conjunto para generar una meta en común. En este caso, conocer precisamente los procesos y fenómenos de comunicación. Ok, en nuestro siguiente tema vamos a estar trabajando precisamente el surgimiento de las ciencias de la comunicación. Por ahora le dejaremos así. ¿Ok? Hay que hacer nuestras anotaciones, muchachos, de todo lo que se está exponiendo aquí, pero también de lo que se está explicando. Recuerden que mi explicación en este caso de cada uno de los puntos es precisamente para poder mantener la esencia de una clase presencial si es que estamos tomando la clase en línea. Entonces, es fundamental que anotemos los apuntes que se van poniendo en las diapositivas, pero también lo que yo estoy explicando como notas aparte para que complementen su apunte, ¿va? Además de que, bueno, va a ser fundamental que tenga todo esto entregado para tomar en cuenta su calificación y su asistencia, ¿va? Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Hay que mandar nuestros mensajes con dudas o comentarios dentro de nuestro horario de clase. Recuerden que fuera de nuestro horario de clase, la línea queda fuera, o más bien queda apagada, ¿va? Para que no tengamos la precaución de hacer nuestro trabajo en nuestro tiempo y forma, ¿va? Respetemos nuestros tiempos de entrega y demás y respetemos precisamente el uso de lo que es la plataforma como debe de ser, ¿va? Si tenemos alguna duda, adelante.